estamos todos avisados. Perfecto. Entonces, comparto mi pantalla con la diapositiva. Sí, cuando Y quieras. bueno, ya saben que cualquier consulta que tengan, preguntan y ese ratito vamos a ir respondiéndolas. Perfecto, ahí se ve bien, ¿cierto? Perfectamente. Bueno, ¿comenzamos o esperamos unos No, minutos más? comenzamos. Ya. En esta oportunidad voy a hablarles sobre lo que son los documentos legales y más que todo, no tanto lo que tienen que ver que en la gestión de la gente, sino en que deben conocer este tema que es muy importante y que se está dando bastante, que son los anticresis o anticréticos como comúnmente se los conoce. La anterior vez hablamos de documentos legales de captaciones y cierres, de ventas o alquileres. Así que vamos a comenzar. Y bueno, como está quedando grabada la capacitación, voy a volver a presentarme para los que no me conocen o los que puedan ver posterior. Mi nombre es Diana Zurita, soy licenciada en Derecho, salida de la Universidad Gabriel René Moreno, hice un diplomado en Derecho Procesal Civil ahí mismo, tengo postítulo en Derecho Laboral y Seguridad Social en la UPSA, hice un curso de especialista en Dirección y Gestión de Empresas Inmobiliarias en CAINCO, y también especialista en trámites legales de bienes inmuebles, y actualmente estoy como agente inmobiliario RIMAX en la oficina de Norte Equipetrol, desde octubre del 2020, y esto me ha ayudado que gracias a los conocimientos legales que tengo junto con la experiencia que día a día pasamos como agentes inmobiliarios, me ha ayudado a tener un mejor panorama y poder asesorar mejor a los clientes. Y eso es lo que quiero compartirles y transmitirles. Antes vamos a ver las definiciones técnicas, que es muy importante conocerlas. Por ejemplo, comúnmente todos conocemos al anticresis como anticréticos, ¿no? Es correcto también usar ese término, pero el término correcto es anticresis y es el contrato por el cual se entrega el bien inmueble como garantía de un pago futuro. Es decir, que la propiedad pasa a manos del acreedor anticresista, permitiendo que éste haga uso del goce del bien inmueble sin quitar el derecho propietario. Esa sería la definición del anticresis. Hay algunos aspectos para tomar en cuenta al momento de que se realiza esta relación contractual. Primero, que el anticresis es indivisible, o sea, no se la puede dividir, es una sola, ¿no? No puede convenirse por un plazo mayor de 5 años y, por ejemplo, si en un contrato especifica más de 5 años, la ley lo hace válido solamente por 5 años. El acreedor anticresista, que en términos comunes viene a ser como que el inquilino, tiene el derecho a la retención del inmueble mientras no se le devuelva el dinero que ha prestado, que ha dado. Esto no significa que él pueda vender el inmueble, pero si él desea vender el inmueble para recuperar su dinero, entonces debe recurrir a intervención judicial, sacándolo en subasta pública. Bueno, esto regulado por el Código de Procedimiento Civil, siempre y cuando haya cumplido o lo hayan, mejor dicho, registrado en derechos reales, ¿no? Esto es algo muy importante que la mayoría de las personas desconocen, pero que es importante, que como contrato privado no tiene validez legal y solamente surte efecto respecto a terceros, solo desde el día de su inscripción en el registro de derechos reales. Esto significa, por ejemplo, que si un cliente hace un contrato privado y no lo registra en derechos reales, no tendría ninguna validez legal al momento de recuperar el dinero en el caso que el propietario no le haya devuelto, ¿no? O, bueno, en esta vida todo se puede, pero sería mucho más complicado
demandaría mucho más tiempo y dinero poder recuperar el dinero, ¿no? A diferencia que si se los registra, se lo hace público y se los registra en derechos reales, es mucho más fácil. También vamos a ver cuáles son las obligaciones del anticrecista, del acreedor anticrecista. Es que si no se ha acordado otra cosa, está obligado a pagar los impuestos y las cargas anuales del inmueble. Esto obviamente porque es un contrato de ambas partes, ¿no? Es un acuerdo entre ambas partes y se pueden poner las condiciones siempre y cuando no vayan en contra de lo que está establecido por ley. Tiene la obligación de conservar, administrar y cuidar el inmueble, ya que va a estar bajo su cargo. Debe asumir los gastos en servicios básicos, luz, agua, etcétera, todo lo que utilice, que permitan hacer uso del inmueble. Y bueno, al tomar posesión de la garantía, el acreedor anticrecista goza de los frutos de su explotación. Esto también está normado por la ley, es decir que, por ejemplo, si es que una persona toma un inmueble como anticrético, lo puede utilizar como vivienda propia, lo puede utilizar para alquilarlo, para sacarle algún beneficio, ¿no? Siempre y cuando también esté dentro de los acuerdos de ese contrato que haya hecho con el propietario, porque obviamente pueden acordar de que no se haga un uso diferente al de vivienda en el caso de este anticrético. Y en caso de incumplimiento en la devolución del monto de dinero, el acreedor anticrecista puede solicitar por vía judicial la venta del inmueble para recuperar el dinero que le ha entregado al propietario. Derechos y obligaciones del propietario deudor. Bueno, tiene la obligación de ceder la posesión del bien inmueble, pudiendo solicitar la restitución, pero solo a la devolución del monto pactado, ¿no? Es decir que, por ejemplo, si en un contrato se pone de vigencia el anticresis por 2 años y por razones ajenas o personales el propietario necesita recuperar la posesión de su inmueble y tiene el monto del inmueble, obviamente especificando un tiempo prudente, ¿no? Para que el acreedor anticrecista pueda hacer el desalojo del inmueble y se le pueda restituir el dinero que le ha prestado por concepto de anticresis. También estas condiciones, estos términos, tienen que estar especificados en el contrato que se vaya a realizar. Y bueno, puede demandar por daños y perjuicios al acreedor anticrecista si este no es diligente al administrar el inmueble. También que estos términos, estas condiciones tienen que estar establecidas en ese contrato. Debe asumir los gastos en reparaciones y mantenimientos, a menos que los daños hayan sido producidos por el acreedor, ¿no? Es decir, al momento que el propietario deudor le entrega el bien inmueble como posesión al acreedor anticrecista, se lo entrega pintado con todas las reparaciones, el mantenimiento, y de la misma manera al momento del término del contrato espera que ese inmueble sea devuelto, ¿no? En el caso que no sea así, entonces puede demandar por daños y perjuicios y bueno, tiene que asumir en esos gastos y reparaciones, ¿no? Se compromete también a reponer lo invertido en mejoras, las cuales deben contar con su consentimiento y acuerdo, y también debe estar especificado en el contrato. Puede oponerse al uso indebido, que es lo que les estaba comentando anteriormente. Por ejemplo, si no quiere que el anticrecista utilice el inmueble para alquilarlo a terceras personas, o si es que planea modificar un espacio muy drásticamente, entonces puede oponerse y decir que no es lo acordado y que no se puede hacer. Esta parte ya va más al tema de la gestión del agente, que es qué documentación necesita el agente RE/MAX para captar un inmueble y darlo en anticresis. Bueno, es similar a lo que solicitamos en los requisitos para cuando comercializamos alguna venta o algún alquiler de inmueble, que son la fotocopia de cédulas de identidad de los propietarios. En el caso de que no estén y hayan designado a algún apoderado, pues el fotocopia del poder que lo faculta a la comercialización de anticretar ese inmueble. Como ya saben, tienen que revisar la facultad de que le están dando los propietarios a este apoderado de
poder comercializar el inmueble como anticrético. Y tiene que especificar los datos técnicos del mismo, como la dirección, la matrícula computarizada, los metros cuadrados, lo más detallado posible. Y este punto es muy, muy importante que los agentes tienen que conocer para poder agarrar un inmueble en anticrético, que es el folio real o el alodial actualizado, en lo posible que sea mucho menor a 3 meses, ¿no? Ideal si es de 1 mes o de 2 semanas antes, pero bueno, la normativa y la ley exigen es de que no sea mayor a 3 meses. Los impuestos al día y obviamente tienen que ustedes hacer la revisión de la documentación legal, es decir, que tienen que asegurarse de que la persona tenga el derecho propietario o en el caso que tenga una hipoteca por crédito bancario, bueno, que no sea muy elevada o que ya no deba casi mucho, porque se va a inscribir un segundo gravamen, ¿no? Y eso tienen que conocerlo para poder informar al cliente anticrecista que quiera tomar ese inmueble. Siempre con la realidad del estado legal del inmueble. Bueno, esto ya lo habíamos visto la anterior vez, que es el alodial o el folio real. En la casilla A habla sobre la titularidad del dominio, es decir, el derecho propietario. Se tienen que fijar el último asiento, ese es el último propietario de ese inmueble. En la B, que son los gravámenes y restricciones, que son donde están los gravámenes, hipoteca, las anotaciones preventivas, cualquier otra restricción. Entonces ahí también es importante que lo verifiquen. Y en la casilla C es sobre las cancelaciones. Como les había comentado la anterior vez, en las cancelaciones no siempre van a ir las cancelaciones de asientos 1, 2 y 3, ¿no? Porque puede ser que el propietario, por ejemplo, tenga tres asientos de gravámenes y cancele el asiento número 3 antes que el 1 y el 2. Entonces ahí tienen que verificar cuál es el asiento que se está cancelando y de acuerdo a eso, bueno, van a saber el monto real por el cual el inmueble está grabado, que el propietario debe, o si tiene alguna otra restricción. Este también es el proceso de cierre en caso que se dé el anticresis, que viene a ser la gestión del agente y, bueno, el seguimiento que le debe hacer, ¿no? El paso 1 es similar a una venta, a un alquiler. Bueno, se negocia, se da el visto bueno, el agente captador solicita la documentación del anticresista. Si tiene a ambos clientes, bueno, son ambos a los que va a hacer esa gestión. En el caso de que el cliente sea de otro agente externo, otro agente RE/MAX, bueno, se coordina todo con ese agente, ¿no? Se coordina con el abogado para la elaboración del contrato de anticresis. En este punto yo recomiendo de que sugieran, sea el cliente propietario o el cliente anticresista, que tengan un buen abogado en el cual no solamente le haga el contrato de anticresis, sino que también sugiera y, bueno, revise la documentación del inmueble, más que todo cuando RE/MAX no tiene la captación, ¿no? Porque, como sabemos, la mayor cantidad de anticréticos lo tienen los agentes externos y no tienen un contrato de exclusiva, no han revisado la documentación legal y, bueno, son varios agentes que publican a la misma vez ese mismo inmueble. Entonces, en el caso que ustedes tengan a su cliente anticresista, es importante que ustedes les recomienden que tenga un abogado que pueda orientarlos y guiarlos en este proceso, ¿no? Para que el dinero que ellos vayan a entregar esté muy respaldado. El tercer paso, bueno, sería pasar el borrador del contrato al propietario y al anticresista para que se den las observaciones finales. Y bueno, coordinar la firma en notaría, se lleva los 3 originales del contrato y el alodial actualizado. Hay notarías que solicitan del mismo día que sea el alodial, otras que permiten de 1 semana hasta de 1 mes. Eso varía, depende de las notarías.
Y bueno, después de eso, en el caso de que ustedes tengan al cliente anticrecista, hacerle el seguimiento y más que todo ahorita lo que vamos a entrar a la parte ya más legal, que tienen que tener conocimiento para poder no asesorar, porque si bien no son expertos en materia, pero sí darles unas pautas a esos clientes, es hacerle ese seguimiento en el caso de que decida registrar ese gravamen, que yo lo que sugiero es que se realice, porque así se respalda el tema del dinero prestado. Y bueno, que además es obligación y que, como vimos anteriormente, el contrato privado no tiene valor legal. Entonces, es importante que ustedes tengan un conocimiento básico sobre este tema para poder dar esas pautas a sus clientes. Estos son los requisitos que se necesita para poder inscribir el gravamen, hipotecas y o anticresis en derechos reales, que solicita la Oficina de Derechos Reales para poder poner ese gravamen en ese alodial. ¿Es el testimonio judicial o la escritura pública del gravamen? ¿Cuál es esa? Bueno, el contrato de anticresis que firmaron en primera instancia con el reconocimiento de firmas, una vez que está, se lo protocoliza en la misma notaría. Bueno, previamente se paga el impuesto, que es el 4 por 1000 sobre el valor correspondiente, que ahorita lo vamos a detallar más, y con eso ya se lleva a notaría junto con las cédulas de identidad del propietario y del acreedor anticrecista para que se protocolice. Se protocoliza y posteriormente se lo lleva a derechos reales, que junto con las cédulas de identidad de ambas partes, en el caso de personas jurídicas, bueno, el correspondiente, el pago de impuesto de RC-IVA, que es un formulario 610, que por ley se lo solicita. Y bueno, todos esos documentos en original y 2 copias para la inscripción en derechos reales. El trámite es personal o con poder acreditando el interés legal. El punto 3, que es algo que no muchos saben sobre ese impuesto de RC-IVA, en teoría, y vamos a ver más adelante, cuáles son los sujetos pasivos a este impuesto. Pero en la práctica, y bueno, hablando con funcionarios de la misma Oficina de Derechos Reales, dice que en el caso de personas naturales, que no es su negocio este tema de poder anticretar algún inmueble o que el dinero lo hayan recibido, no sé, mediante una inversión o que lo estén dando para una inversión, no es necesario presentar ese impuesto. Eso está, o sea, no está normado, pero comúnmente lo están recibiendo así. Ahora también va a depender mucho de la persona que les toque en ventanilla, ¿no? Porque hay algunas personas que lo aceptan y otras personas que no. Derechos reales actualmente está muy caóticos, ha habido cambios de funcionarios por el tema de las autoridades nuevas, y bueno, hay mucha desinformación, ni ellos tienen una información real y veraz sobre cuáles son los pasos o qué requisitos se necesitan o qué es lo que van a hacer, qué pagos va a haber. Entonces, puede ser de que a algunos les acepte, puede ser que les digan de que no van a pagar nada más que ese arancel del 4 por 1000 y unos costos, al momento de que después cancelan o quieran ir a cancelar ese gravamen, capaz y ahí sí les pidan ese formulario 610 de ese pago de ese impuesto de RC-IVA por el tiempo de vigencia del anticrético. Entonces, eso va a ser muy variable porque ni ellos tienen una información veraz, ¿no? Entonces, siempre es importante como que manejar la información que está normada, pero bueno, preguntar a varias personas, porque en el caso de que
no se saque el NIP la persona natural, porque es un impuesto, tiene que contratar capaz a un contador para hacer esos formularios, se paga de manera trimestral, todo es como que mucho trámite. Entonces, ¿cuál sería la forma de respaldar su dinero en el caso de que el propietario, por ejemplo, no le devuelva, ¿no? Entonces, uno de los respaldos que podríamos tener es revisar la documentación legal del inmueble y cerciorarse de que no tenga algún otro gravamen, cosa de que sea mucho más fácil de que el propietario le pueda devolver el dinero a ese cliente anticrecista, y obviamente mientras no se le devuelva el dinero, se puede quedar en el inmueble, ¿no? Pero lo ideal es poder registrarlo. Y bueno, el plazo de entrega en teoría son 3 días hábiles, en la práctica puede tardar 1 mes, 2 meses, ¿no? Dependiendo del seguimiento que se le haga. Y al momento de ya estar inscrito ese gravamen, lo que les tienen que entregar es un nuevo folio real o alodial, ya con el gravamen registrado, y el testimonio de la escritura pública con el sello del registro de derechos reales. Estos son los costos y aranceles que les estaba comentando sobre la inscripción del gravamen. Es del 4 por 1000 sobre el valor correspondiente. Sin embargo, cuando el monto del arancel no exceda los 5.000 bolivianos, bueno, cobran un mínimo de 20. Pero como saben, los anticréticos pueden ser desde 2.000, 3.000, 5.000, 60.000, 100.000 dólares, ¿no? Entonces, sí van a pagar ese arancel en el caso de que los registren en derechos reales. Y bueno, también cancelar unos costos de 102 bolivianos aproximados, que es por concepto de la verificación en el sistema, las carátulas, los folders. Anteriormente se pagaba 56 bolivianos, pero luego se ha incrementado a ese monto. ¿Cuáles son los cuidados para considerar un contrato de anticrédito? Bueno, primero, contar con un informe rápido de derechos reales sobre la situación del inmueble para ver si está hipotecado, y si aún así no existe ningún riesgo de inversión, bueno, no suscribir el contrato privado, sino público. Es decir, por más que no lo vayan a registrar en derechos reales, sí realizar el reconocimiento de firmas, que automáticamente lo vuelve público. Protocolizar la escritura ante el notario de fe pública, y bueno, con esos documentos ir a derechos reales y hacer la anotación, se paga la tasa, el arancel, y si alguna de las partes es persona natural, sacar el NIT como alcanzado por el RCIVA por anticréticos, y eso se declara trimestralmente. En este caso, que ya que lo estamos tocando del RCIVA, que lo puse más adelante, ¿quiénes son los sujetos pasivos de ese impuesto? Bueno, según el artículo 19 de la ley 843, indica que son objeto del régimen complementario al valor agregado los ingresos de las personas naturales y sucesiones indivisas provenientes de la inversión del capital, del trabajo, de la aplicación conjunta de ambos factores, salvo que se trate de sujetos alcanzados por el impuesto sobre las utilidades de las empresas. En ese caso prevalece el IUE antes del RCIVA. Por ejemplo, si por lo general las empresas unipersonales o profesionales independientes, y bueno, empresas SRLs son las que cancelan este IUE y son los que pagarían este impuesto en vez del RCIVA. Y las personas naturales o las de sucesiones indivisas, ¿qué significa sucesiones indivisas? Pues bueno, son las que el inmueble ha sido obtenido a través de una herencia en el cual no se ha hecho la división y partición de esa herencia, de ese inmueble. Las personas que han heredado el inmueble no lo han vendido, no han hecho ningún trámite, pero han decidido darlo en anticrédito. Entonces a eso se refiere, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de una persona natural que tenga capaz 2 inmuebles en los que su trabajo sea de anticretar o de alquilarlo, sí necesita el NIT y sí necesita poder pagar impuestos.
que el impuesto se paga de manera trimestral. En este caso del anticresis, ¿quién paga el RC-IVA? Entonces, lo paga tanto el propietario del inmueble como del quien recibe el bien inmueble, en este caso el acreedor anticresista. Ambos tienen que pagarlo por separado, es un 10%, porque según el Código Civil ambas partes están siendo beneficiadas, ¿no? El propietario porque está recibiendo un dinero capaz que necesita para invertir en otra cosa, y el anticresista porque va a hacer uso de ese bien inmueble porque necesita o no tiene más dinero como para comprarse una casa o no puede acceder a algún crédito bancario, entonces opta por esta opción. Este vendría a ser el cálculo de RC-IVA por el anticresis. Por ejemplo, tenemos el contrato de $10.000 al tipo de cambio 6.96, que son los 69.600. El 10% es 6.960. Sobre esa base se calcula el 13%, que es la tasa del RC-IVA, que da un resultado de 904,80 bolivianos. Como es un porcentaje anual, lo dividimos en dos, que mensualmente sale 75,40 bolivianos, que es el impuesto que se tiene que pagar, pero que se lo declara de manera trimestral a través del formulario 610. Lo que quiere decir es que, digamos, 75,40 por 3 meses, de manera trimestral, tanto el propietario como el acreedor anticresista tienen que pagar 226,20 bolivianos de impuesto. Ahora, en el caso que uno o ambos tenga facturas que sirva y que pueda descargar para poder pagar menos ese impuesto, se debe realizar el formulario 110 y de esa manera se reduce el impuesto a pagar. Es posible. Bueno, y este sería también otra manera de poder reducir ese impuesto, como se ve ahí en el cuadrito que lo puse, es que el 13% de 2 salarios mínimos nacionales por cada mes se descuenta. Actualmente está en, no me acuerdo si está en 2.100, pongámosle 2.200, que sea el salario mínimo nacional. Son 2 salarios, los multiplicamos por 2, son 4.400. Por el 13%, lo que se descontaría sería 572, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, bueno, y eso se divide entre 12 porque es mensual, 47 bolivianos que le serviría de descuento para poder pagar menos el impuesto. También lo de las facturas que respaldan las compras, que es lo que comentaba y que se hacen a través del formulario 110, hacen de que ese impuesto pueda ser menor. Algo también que quería comentarles es que en el caso de que... ¿Qué me pasó? Bueno, ya me voy a acordar y se lo voy a comentar, pero tenía que ver algo con este cálculo. Y bueno, volviendo, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto del RC-IVA, es un tema, la verdad, no complejo, pero que no todas las personas lo saben y que necesitan tener ese conocimiento, porque son ambas partes las que pagan ese impuesto, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ya se tenga que cumplir el plazo del contrato, el propietario tenga el dinero para devolver y para poder cancelar ese gravamen que le afecta directamente al propietario del inmueble. Entonces, en el caso que no hayan hecho ese pago de impuestos por toda la vigencia de ese contrato, para poder desgravarlo, para poder inscribir esa cancelación, van a tener que hacerlo de manera retroactiva con sus multas correspondientes, ¿no? Entonces, ahí hay que ver bien y analizar cuál sería la mejor manera para poder respaldar el dinero de ese inmueble que se le está dando. Más que todo al acreedor anticresista, porque es él el quien está dando efectivo, si bien el propietario puede tener algunas desventajas, puede perder algo, pero no tanto como el que está entregando el dinero, ¿no? Entonces,
de esta manera se analiza, y por eso les decía que es importante de que ustedes sugieran de que de que contraten un abogado que pueda guiarlos mejor en este proceso y darles alguna solución en las que ambas partes salgan beneficiadas. Y ya me acordé lo que le iba a comentar sobre este impuesto, es que solamente afecta al tiempo de vigencia. Es decir, por ejemplo, si el contrato estaba por un año forzoso y uno voluntario, son 24 meses, pero, no sé, por problemas entre ambas partes o problemas externos, el anticrecista necesita salir antes y solamente está 6 meses en el inmueble. Bueno, entonces el impuesto va a ser sobre esos 6 meses. Las ventajas de inscribir el gravamen de anticresis en derechos reales. Bueno, es que asegura al acreedor anticrecista de que sea capaz de cobrar su dinero si el propietario deudor no puede pagarlo, ejerciendo su derecho sobre ese gravamen, ¿no? Ya sea apropiándose del bien, es decir, no saliéndose del inmueble hasta que le pague, vendiendo o embargando pero a través de un proceso judicial. Y es la inscripción de gravámenes como las hipotecas, anticrético, cualquier otra, en derechos reales es un trámite obligatorio por ley que registra esta figura sobre un inmueble en esa institución, ¿no? Y esto lo convierte al inmueble en sí en una garantía de gravamen y también lo hace público ante terceras personas, evitando así que se puedan producir las estafas. Es decir, porque al momento que un anticrecista graba ese anticresis, entonces el propietario o cualquier otra persona maliciosa no va a poder darlo como reserva para otra persona, ¿no? Para un tercero. ¿Por qué? Porque vas a tener ese gravamen ya establecido ahí. Ahora, ¿qué pasa en el caso de que se hizo el contrato de anticresis por 2 años? Como sabemos todos, aquí la gente es dejada en este tema legal, porque también suele ser burocrático y bueno, porque no le han dado la debida importancia y porque también existe aún la confianza entre personas, la confianza verbal, pero supuestamente es por 2 años el contrato y pasa el tiempo y se queda por 3 o 4 años. El gravamen va a seguir ahí, ¿no? Entonces, después se sale, se devuelve obviamente el dinero, todo, pero no hicieron esa respectiva cancelación de ese gravamen. Entonces, para que el propietario pueda dar ese inmueble a otra persona, o sea, que la otra persona esté exigiendo exigiendo su derecho de gravarlo, el propietario va a tener que asumir con esa cancelación y en el caso, como les decía, dependiendo del funcionario que le toque, va también a exigirle el tema del pago del impuesto RC-IVA. ¿Para qué sirve la inscripción de gravámenes en derechos reales? Bueno, para dar a conocer a cualquier persona mediante la lodial o el informe rápido de que efectivamente existe gravámenes vigentes sobre ese inmueble, para dejar constancia pública ahí en derechos reales de que está con un gravamen de hipoteca o anticrético vigente sobre ese inmueble, y también es una medida antiestafa, como lo mencionaba anteriormente, ya que se da a conocer a cualquier persona si el inmueble está o no grabado, si tiene hipotecas o anticréticos vigentes, entre otros. Esto ya lo vimos. Y por último, la inscripción de cancelación de gravamen de anticresis. Una vez de que se ha devuelto el dinero y se ha devuelto la posesión, bueno, en la práctica, ¿qué es lo que se hace? Por lo general se da el propietario también, porque obviamente no quiere correr con ese gasto de la cancelación de ese gravamen, porque en realidad quien lo puso fue el anticrecista.
pero sí se ve afectado directamente en el caso que él no lo haga. ¿Cómo hacen? Le paga la mitad o digamos un 80% del dinero para que el anticresista realice este trámite de inscripción de cancelación de gravamen. Se hace un contrato donde ya está cancelada, donde está cancelado ese contrato de anticresis, se ha pagado el importe prestado, se ha vuelto el inmueble, se lo protocoliza ante una notaría y de ahí se va a derechos reales con los requisitos similares al de la inscripción del gravamen, pero ya sería una minuta de cancelación de gravamen de anticresis, la fotocopia de carnet de identidad de ambas partes y bueno, el caso que le soliciten el impuesto del RSI va pagado, ¿no? El formulario de cancelación total. Entonces, se lo realiza más que todo para anular el gravamen, ya sea la hipoteca, anotación preventiva o similar que existe sobre ese inmueble y así el propietario queda liberado de ese gravamen. A menudo esta cancelación se utiliza para anular o dejar sin efecto, bueno, las hipotecas, los gravámenes, las garantías que estén vigentes, una vez que estas se han pagado o se han terminado, y anula de forma total o completa el gravamen que existe sobre el inmueble y en consecuencia, bueno, ese gravamen deja de tener validez sobre el inmueble. Solo se cancela el tema de los costos, que son igual a aproximadamente 102 bolivianos, y el impuesto del RSIVA, ¿no? En algunos casos lo piden, en otros no. Entonces, esos serían los gastos para la cancelación. Y bueno, eso es todo lo que les puedo comentar. También este tema del anticresis y del impuesto RSIVA, es importante capaz y hablarlo con un abogado especialista en derecho tributario, ¿no? Porque tiene mayor experiencia y conocimiento al respecto y es algo que cada vez se está dando más y más seguido, se están dando más estafas, entonces nosotros como agentes inmobiliarios RE/MAX, nuestro trabajo siempre es poder ofrecerle o buscarle al cliente un inmueble que tenga todo en orden. Obviamente no conocemos nosotros a las personas en su totalidad, puede ser de que tengamos el inmueble sin gravámenes, tengamos el propietario que lo hayamos analizado o al inquilino, pero no los conocemos al 100% y puede ser de que alguno de ellos, no se pueda salir con algo o estafar o lo que fuera. Entonces, siempre ustedes asegúrense y respáldense de poder sugerirle a sus clientes estas medidas legales para que no sean estafados, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, Diana. ¿Preguntas, chicos? Hay consultas. Con seguridad que sí. Hay que estudiar mucho. Sí, Más, sí, bueno, conocer las normativas y conocer los procesos, pero también a través de las experiencias que uno va teniendo, ir reteniendo esos conocimientos y esas soluciones a esas situaciones, ¿no? Porque cada vez, eso lo que les he mostrado es lo básico. Cada vez hay cada situación que uno ni se las puede imaginar que podrían pasar, pero que pasan. Entonces, hay que ver, ¿no? Con la experiencia y bueno, siempre con las personas que sean las adecuadas, ir consultando, preguntando cuáles serían la solución y no tanto nosotros como agentes dárselas a los clientes, sino sugerirles o utilizar esa palabra para que después no, en el caso de que algo no salga bien, el cliente
o sea, la culpabilidad no recaiga sobre nosotros directamente, ¿no? Nuestro trabajo es poder asesorar y guiar a nuestro cliente en lo mejor que podamos, obviamente en la comercialización o en la compra de algún inmueble, más en temas legales, que es otro campo, otro ámbito en el cual no todos tienen ese conocimiento, entonces ahí ya ir con una persona entendida o especialista en el caso. Y en el caso del impuesto SR-IVA, en realidad no es tanto lo que se paga, ¿no? Es No, el trámite más que todo, ¿no? Lo que debe asustar a la gente, ¿no? exacto. No se paga mucho, obviamente, mientras más tiempo sea la vigencia del contrato y mientras más alto sea el anticrético, se va a pagar más, pero más que todo es algo burocrático o tedioso. ¿Por qué? Porque si una persona tampoco entiende mucho sobre impuestos, sobre tributos, capaz y no sé, al llenar el formulario se equivoca en algo, ya va a tener multas o va a contratar a un contador que le pueda hacer esa gestión, entonces significa otro gasto. O, no sé, se va a olvidar totalmente, no va a pagar nada y al momento de que se cancele ese gravamen va a tener que pagarlos con multas, ¿no? Entonces, es más que todo ese tema que ni impuestos ni derechos reales lo hace o da una información clara y una información específica y misma para todas las personas. Siempre hay alguna variación, entonces es bien variable este tema. Pero a mi parecer es la única forma de poder respaldar ese dinero, porque yo he escuchado hartísimos casos, por ejemplo, en que hacen el contrato privado, no lo reconocen, pero ese contrato es cualquier cosa menos un contrato porque ni siquiera se verifica el derecho propietario. Resulta que quien firma ese contrato es la sobrina de la dueña del inmueble. No se especifica las condiciones, no se especifica qué puede, qué no puede hacer el anticresista o el propietario, o lo que les comentaba de que es por 2 años máximo que ponen en el contrato el voluntario y el forzoso, pero por dejadez terminan estando ahí 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces, no lo renuevan. Y es importante tomarse ese tiempito para poder renovar ese contrato porque es un respaldo más que todo para el acreedor anticresista. Perfecto. ¿Alguna otra consulta, chicos? Yo creo que vamos a tener que volver a ver el video, estudiarlo, anotarlo y después van a venir las dudas. Sobre todo en la parte del cálculo del RSI, esa parte es la que tengo que volver a ver. Sí, pero los que le decía yo, es Ajá, importante que tengan ese conocimiento, sí. más no como que como que Mm, decirles esto es así a su cliente, ¿no? claro. Porque no somos expertos, ni yo soy experta en el tema tributario. Entonces sí es importante tener ese conocimiento básico porque igual los clientes nos hacen esas consultas, ¿no? Y en el caso que no tengamos algo claro, bueno, es mejor ser sincero y decir, Sí, cierto. no tengo conocimiento, pero puedo averiguar o puedo pasarle el contacto de alguien que sabe. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, querida Diana, nuevamente. Y bueno, gracias a todos también por asistir y ya vamos a estar en contacto con cualquier otro tema de aspectos legales seguramente. Gracias, Diana, nuevamente.